Gloria a Dios. Pues bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos en esta tarde, en esta hermosa tarde que se nos ha regalado. Quisiéramos empezar el servicio, nuestro estudio bíblico del día de hoy, acerca de algo que es importante. Yo sé que todo lo que estudiamos, que concerniente a la palabra, siempre es importante, siempre cubre áreas y necesidades específicas de la vida de cada uno de nosotros. Pero el día de hoy quisiera que habláramos un poco acerca de la misión del creyente, ¿verdad? Porque muchas veces estamos listos, nos queremos, como decimos a veces, verdaderamente comer al mundo, ¿verdad? Y estamos listos para hacer lo que sabemos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como comisión, el ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero hay ciertas áreas de nuestra vida que muchas veces es necesario que tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Y yo quisiera que comenzáramos leyendo. El tema del día de hoy va a ser la misión del creyente. Y vamos a comenzar leyendo. Aquí está el versículo puesto, está en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2, y un versículo muy conocido que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos entendido que cuando aceptamos y conocemos a Cristo, hay muchas áreas del viejo hombre que tienen que ser cambiadas y transformadas. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza a equipar, a como vamos avanzando dentro de los caminos de Dios. El Señor quita áreas de nosotros, algunas de buena gana y otras no de muy buena gana, las tenemos que soltar. Hablo por mí, ¿verdad? Cuando yo acepté al Señor, fue un proceso fuerte en muchas áreas, porque había áreas de mi vida que yo decía: Señor, yo te lo entrego todo, pero no me pidas esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tenía muy arraigadas ciertas cosas. Yo tenía 18 años cuando yo acepté al Señor, ¿verdad? Entonces, pero había cosas en mí que yo decía: Señor, yo te entrego los vicios, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con dejar de tomar, no voy a fumar, yo nunca fui afecto a cuestiones de droga ni nada por el estilo, pero para eso fui rápido, ¿verdad? En entregarle a Cristo esas áreas. Pero ciertas áreas de mi vida me costaron un poquito más de tiempo y de esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería dejar de ser quien yo era, no quería perder las amistades que yo tenía, no quería tener que hacer cambios en mi horario, de decir: ahora tengo que disponer tiempo para orar, ahora tengo que prepararme y disponer tiempo para leer la palabra. Entonces, muchas veces nosotros atrasamos, estorbamos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa renovación de la cual habla Romanos 12:2, ¿verdad? Es necesario. El no conformarnos a este siglo es bastante claro. Esto es un versículo que lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces. Es no tomar forma de lo que nos rodea. Y esa transformación tiene que ser en nuestro entendimiento. ¿En dónde está nuestro entendimiento? Está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestra manera de actuar. Esa transformación tiene que ser completa y absoluta, primeramente en nosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. De repente me recuerdo yo, ¿verdad? Cuando de recién que yo conocí a Cristo, yo decía: Señor, yo me voy a poner a arrebatarle al diablo todas esas almas, esos jóvenes que como yo estaban perdidos, ¿verdad? Y estaban pasando por situaciones, muchos de ellos de drogadicción, muchos de ellos se alejaban, ¿verdad?, de sus familias, y yo veía como muchos de mis amigos eran destruidos. Entonces yo tenía en mi corazón ese anhelo, pero me faltaba una transformación completa de lo que Dios quería primeramente hacer conmigo, ¿verdad? Es como, yo me imagino como cuando queremos volar, ¿verdad? Un F-16, de esos aviones tremendos con la tecnología. Veía hoy que tienen unos nuevos Raptors que costaban, creo, 159 millones de dólares cada avión de esos, ¿verdad? Algo muy valioso, algo muy, ¿cómo se dice? Es muy sofisticado.
¿verdad? Y lo queremos volar, pero pues, todavía no se nos ha pasado los mareos desde el segundo piso de un edificio. Entonces, no tenemos la capacidad muchas veces de querer hacer eso, ¿verdad? A veces quisiéramos poderlo hacer, pero nos falta. Entonces, es necesario una transformación, es necesario un cambio, ¿verdad? Hay algo importante que tenemos que entregar cuando nosotros entregamos a Cristo, y eso es nuestro carácter. Hay tres partes de nuestra vida que son cosas que tienen que ser entregadas de acuerdo a Romanos 12:2, y ese es el carácter, el temperamento y la personalidad. Entonces, el carácter, como definición tengo yo, carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o actitudes que determinan tu manera de pensar o de actuar. El temperamento, como definición tenemos, el temperamento es parte de nuestra personalidad, pero esta es determinada por una herencia genética. Como por ejemplo, yo tengo 3 hijos que todos los 3 tienen su carácter, ¿verdad? Tienen su temperamento, pero hay unos que está como la lámpara de Aladino de los cuentos, ¿verdad? Le frotas tantito y sale el olor genio rápidamente, ¿verdad? Y ese genio se manifiesta rápido, ¿verdad? Hay alguno otro de mis hijos, ¿verdad? Que es más pacífico al principio, pero cuando se enoja te quiere romper las paredes, ¿verdad? Y tengo otro que no habla mucho, pero que cuando se enoja no hay quien lo pare. Entonces, no tratemos de ver cuál es cuál, vamos a ver dónde va el uno, ¿verdad? Vamos a hacer las conexiones. Pero la verdad, el carácter es algo muy personal. El carácter es regido la mayor parte del tiempo por la vida, por las situaciones, por las etapas en las que hemos pasado, ¿verdad? Hay personas que son muy alegres al principio, pero de ahí pasan por situaciones y el carácter empieza a cambiar. El carácter cambia muchas veces de acuerdo a los estímulos externos por los cuales estamos pasando. El temperamento no cambia. El temperamento es algo que está en nuestros genes, es nuestra personalidad. Yo tengo un nieto que tiene 1 año y 1 mes, y ya sabemos desde ahora qué temperamento tiene, ¿verdad? Muchas veces vemos desde pequeños qué tipo de persona va a ser ese bebé, esa bebita. ¿Por qué? Porque es el temperamento que viene en los genes, y luego queremos ver si es bueno, salió al papá. Si es malo o agresivo o enojón, inmediatamente volteamos a ver, es que salió a su mamá, idéntico a la mamá, ¿verdad? O sea, verdaderamente el temperamento es algo, no se puede cambiar, pero es algo que tenemos que aprender a controlar. Controlar el temperamento es algo básico, porque Dios nos puede dotar de muchos regalos, pero si no sabemos controlar nuestro temperamento, nunca vamos a tener ese balance en nuestra vida para poder venir y hacer la obra que Dios ha depositado en nuestras manos. La personalidad, como definición yo tengo la personalidad, es la manera en que una persona reacciona habitualmente ante una situación, ¿verdad? Son 3 cosas totalmente diferentes, pero son muy necesarias. El carácter no es el temperamento. Entonces, Dios quiere que nuestro carácter sea moldeado y nos ha puesto como ejemplo o como un paso a seguir el empezar a parecernos más a Jesús, a nuestro Salvador. Él ha dado a nuestra vida de antemano, ya Él ha cambiado nuestra identidad. Porque vinimos de las tinieblas a la luz y Él ha transformado nuestras vidas y ha quitado áreas y malas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Hemos estudiado anteriormente acerca de todo lo que tiene que ver con lo que nos estorba, de cuestiones de barreras, de situaciones que han regido nuestros comportamientos por mucho tiempo, ¿verdad? Muchas de ellas tienen que ver con adicciones, muchas de ellas tienen que ver con simplemente nuestra falta de interés en soltar esas áreas. Es que por ahí tenemos en América Latina, ¿verdad? Un dicho que dice genio y
figura hasta la sepultura o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, ya estamos diciendo, es que yo así soy porque así me hizo Dios, déjame en paz, ¿verdad? Y optamos por no tratar o entregar esas áreas de nuestra vida a Dios, ¿verdad? Para que Él moldee ese carácter de acuerdo a las necesidades. Muchos de nosotros hemos sido pasados por momentos fuertes de salud, pero porque el Señor nos va a utilizar en áreas con diferentes personas que van a pasar, muchas veces por las mismas situaciones que tú y yo hemos pasado. Entonces, todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. Todos los procesos de todos los que estamos en esta mesa, todos son diferentes procesos. Algunos fueron apretados desde el principio. Algunos, ese apretón fuerte no ha cesado, ¿verdad? Sales de una y entras a otra y entras a otra. Y Señor, vamos de victoria en victoria, sí, pero las batallas están ya alineadas. Apenas te ponen la palomita así en la esquina donde pasaste la prueba y ya te está alineándose la próxima prueba. Pero ¿sabes qué? Mayor es el que está en nosotros. Amén. Y la victoria será nuestra. Pero tenemos que tener la entereza, el deseo, no nada más de aprender, pero de verdaderamente dejar que Dios obre en áreas de nuestra vida. Yo quiero que leamos ahora en Efesios 4, y ahí sí vamos a ir a nuestras Biblias, y sean electrónicas o de papel, pero vamos a ir a Efesios, vamos a leer del capítulo 4, del 11 al 19, lo voy a leer yo, del versículo 11 al 19, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hago un pequeño paréntesis. Aquí está determinando el gobierno de la iglesia. En el versículo 12 dice, a fin, este es el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hago un pequeño paréntesis. Esto está alineado a 2 de Timoteo 4, que es la visión que Dios nos dio para casa de alabanza, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Voy a volver a leer el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, vean la unidad, según la actividad propia de cada miembro, que es lo que acabo de mencionar. Cada uno tenemos actividades y servicios diferentes. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esto es un versículo que anteriormente se ha leído bastante, ¿verdad? Empieza en el versículo 11 hablando acerca de cómo Dios instituye en este libro de los Efesios los 5 ministerios, ¿verdad? Que están vigentes hasta el día de hoy dentro de la iglesia.
es muy necesario mantenernos muy apegados más bien sería la palabra, a las bases de lo que la Biblia enseña con referencia a cómo funciona cada uno de sus ministerios. No lo vamos a hablar ahora, ¿verdad? Quizás en otra ocasión podemos hablar un poquito más específicamente acerca de la función de cada uno de ellos, que es bastante interesante. Pero la mención que hace aquí está estableciendo un gobierno para el funcionamiento de los creyentes. Entonces, yo escribí aquí, puse propósito de los 5 ministerios y puse algunos puntos que son exactamente lo mismo que acabamos de leer, pero de una manera un poco más práctica o sencilla. ¿Cuál es uno de esos propósitos? Dice, perfeccionar a los creyentes para la obra. Dice, para edificación de la iglesia. Ese es otro de los propósitos. De ahí dice, para unidad en la fe. La palabra unidad es algo que tenemos que muchas veces subrayar y poner entre comillas. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la misma iglesia, dentro del mismo grupo, muchas veces no se practica la unidad. ¿Por qué? Porque hay intereses diferentes. Porque lamentablemente permitimos que, como no hemos recibido esa transformación en nuestro carácter, en nuestra persona, seguimos aplicando los intereses personales. El querer brillar, el querer tomar el lugar de alguien más, el estar inconforme con lo que yo estoy haciendo. Y entonces ya empezamos a dejar la palabra unidad. Entonces, cuando está hablando aquí, dice para unidad en la fe y conocimiento de Cristo. Eso es uno de los propósitos de los 5 ministerios, de la autoridad delegada por Dios sobre la iglesia. De ahí el próximo punto dice, para alcanzar madurez y llegar a la estatura de Cristo. Me vas a decir, ay, pues ¿cuándo voy a estar yo igual que Jesús? La Biblia dice que tenemos que parecernos cada día más a Él. Y para parecernos cada día más a Él, tenemos que parecernos menos a nosotros mismos. Lo que nos conlleva a decir que tenemos que negar áreas de nuestra vida que estamos muy acostumbrados a hacerlas parte de nosotros mismos, ¿verdad? Es que yo soy una persona, por ahí de repente alguien mencionó en algún momento, es que entre más me lo digas, menos lo hago. O cosas por el estilo, donde sabes que yo así soy, a mí nadie me va a hacer cambiar. O la frase que muchas veces utilizamos como mentiritas blancas, ¿verdad? Es que esta es una mentirita blanca, esto no le hace daño a nadie. Pero seguimos abrazando todas esas áreas que Dios nos ha pedido por mucho tiempo. Entonces es necesario dice, para alcanzar la madurez y llegar a la estatura de Cristo. Es necesario verdaderamente el buscar la madurez espiritual, la madurez en mi persona, lo que yo hacía para ofender a mi esposa, porque eso no lo vamos a negar. Muchas veces sabemos qué botones tenemos que picar para hacer que mi esposa explote, o mi esposo explote, o mis hijos, ¿verdad? Inmediatamente estamos viendo, lo voy a hacer que se enoje, y ¡pum!, le picas, y ya sabes que ya tronó, ¿verdad? Entonces yo estoy siendo responsable de haber sacado de sus casillas a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado, no tenemos el interés de alcanzar la madurez. Pensamos que porque oramos muy bonito y somos muy elocuentes en la manera en que expresamos lo que Dios ha hecho en nosotros, nos hace maduros. Eso no nos da la madurez. La madurez es el poder reconocer nuestros errores, el poder entender que lo que no me funcionó, lo voy a cambiar y voy a hacer otras cosas. La madurez es muchas veces el tener la disposición de escuchar la gente que Dios ha puesto cerca de mí. Aquellas personas con las que Dios me ha rodeado
Son personas que están a mi lado, pero por un propósito. Ellos no están aquí porque, es que el Señor los trajo. No, el Señor los trajo para que aprendieran de ti, pero los trajo para que tú también aprendas y recibas de ellos. Entonces tenemos que tener la capacidad, como lo acabamos de mencionar, de la unidad, de la madurez, para poder llegar a la altura de Jesús, del varón perfecto. El próximo punto dice, para no ser arrastrados por cualquier engaño doctrinal. Este es el pan de todos los días. Prendes la radio y escuchas barbaridades. Prendes la televisión, canales muchas veces cristianos, y estás escuchando una sarta de cosas que dices tú, pero ¿qué está pasando? Personas, ministerios, siervos de muchos años, cambiando y tratando de reinventar lo que está escrito. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo no sé en qué momento es que nos ha dado por querer reinventar el mover del Espíritu Santo. Queremos reinventar los dones proféticos. Queremos reinventar la manera en que Dios se mueve en medio de nuestras congregaciones. Queremos reinventar el orden de autoridad en la casa y en las iglesias. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados por cualquier engaño doctrinal. ¿Cuál es la mejor forma? Eso es precisamente haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. Invirtiendo tiempo, que en lugar de estar haciendo otra cosa o estar sentado tomando café o viendo televisión, nos demos un tiempo para reunirnos como familia y podamos participar de lo que está escrito en la palabra y desmenuzarlo de una manera clara, donde podamos entender y absorber algo que puede ayudarnos a cambiar ciertas áreas de nuestras vidas. El próximo punto dice, para mantenernos en la verdad. Y vuelve a decir con amor. La palabra amor se repite. Dice, hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Verdad? El próximo punto dice, nuevamente, como propósito de los 5 ministerios, dice, para cumplir cada uno, y este está interesantísimo, cada uno nuestra función. Yo lo voy a subrayar. Cada uno nuestra función específica y ayudar a otros, ¿a qué? A desarrollarse en el conocimiento de la verdad. Eso debe ser una de nuestras cosas principales. De repente, yo sé que aquí no sucede, pero hay lugares donde muchas personas con capacidades increíblemente asombrosas prefieren no compartir con los demás por temor a que les quiten un puesto, por temor a que de repente venga alguien más y aprendan también que de repente el alumno se convierta en maestro y nos quedamos sin chamba. No hemos entendido todavía entonces el propósito de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Primero como siervos, de ahí como creyentes, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a una tarea específica, cada uno nuestra función específica. La función de Adrián no es la mía, la de Alberto no es la de Silvia, y así la de mi hermana Sandra. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones dentro de lo que Dios ha determinado para cada uno. Entonces lo vuelvo a leer porque esto verdaderamente me encantó. Para cumplir cada uno nuestra función específica y ayudar a otros a crecer, a desarrollarse en el conocimiento de la verdad. Y de ahí sigue lo que no leí, que es, y así juntos, como un cuerpo, crecer y mantenernos, y lo dice, sanos en unidad, y vuelve a mencionar la palabra amor. Amor es verdaderamente algo totalmente necesario. Dice, Dios desea desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Dice, pero para esto debemos ser transformados
y renovados. Qué palabras tan difíciles. La transformación y la renovación requieren de la negación. La transformación y la renovación requieren negación de mi parte. Porque si yo no me niego a sí mismo, yo no voy a dar lugar a esa transformación que Dios quiere hacer. Si yo no niego ciertas cosas de mí y digo, Señor, me estás pidiendo estas áreas de mi vida, te las voy a entregar. No puede haber una renovación si no hay una negación. Él va a renovarnos. Él ha hecho todas las cosas nuevas con un propósito. Ahora voy a pedir a Silvia si me pudiera ayudar. Yo quiero que ahora leamos en 2 de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, del 1 al 11, 2 de Pedro. No sé si ya lo tienes. Ah, es cierto, sí se escribió, es cierto. Bien, si lo puedes leer, por favor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, partícipes de la naturaleza divina. Dice en el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, sí, bueno, no lo debo decir, pero yo voy a ir, yo me voy con Cristo, aunque sea de panzazo, dicen muchos, de clavado, así, ¡ah! Cuando se estén cerrando las puertas voy a pasar así, pero ¿qué te garantiza que vas a tener esa oportunidad? Esto es algo que el apóstol Pedro lo está diciendo. Yo le puse aquí arriba, mensaje de Pedro para mí. ¿Por qué? Porque empieza diciendo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se está refiriendo a ti y se está refiriendo a mí. De ahí nos saluda y nos dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento. Nuevamente, la palabra conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes, bueno, ese es el tema, el encabezado. Pero de ahí el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, nuevamente la palabra, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, salvos por misericordia.
Y ahí en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo no sé tú, no sé usted, pero a mí Dios me ha dado preciosas y grandiosas promesas, de las cuales muchas ya se han cumplido y otras están por cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios no miente ni se equivoca. Ahora, una cosa es que Dios te dé esas promesas y otra cosa es que muchas veces nosotros nos inventemos, ¿verdad? Y somos muy afectos a decir, es que la Biblia dice, ¿verdad? Y yo tomo ese versículo que habla de la prosperidad y yo seré grandemente bendecido. No hay nada de malo con desear eso. Pero sin embargo eso no puede convertirse en una obsesión para ti donde no clamas, no buscas, no hay humildad, no hay obediencia, no hay ningún tipo de transformación, no te arrepientes siquiera de los pecados. ¿Por qué? Porque caemos en una rutina de ser cristianos nada más 2 días o 3 días a la semana y el resto de los días vivimos como hijos del diablo. Si al cabo ahí viene el domingo, yo vengo y me arrepiento y aquí, Señor, aquí estoy otra vez. Se nos olvida que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios que demanda. Es un Dios celoso. Y tú y yo muchas veces, por estar tan enfocados en ciertos aspectos, olvidamos el propósito primordial para el cual Dios nos ha llamado. Somos hijos de Dios, pero somos hijos de propósito. Dios no necesitaba personas para venir a sentarse a calentar bancas. Porque entonces ninguno de nosotros yo por mucho tiempo calenté bancas. Hasta que el Señor me llamó y me dijo, es tiempo que te pongas a trabajar. Señor, pero me acabas de decir que me independice. ¿Cómo voy a manejar negocio en la iglesia? ¿Quién es tu proveedor? Tú. Entonces no te preocupes. Y me quitó toda la comodidad o seguridad que yo sentía en determinado momento. Porque cuando yo tuve la cuenta de banco, tenía dinero en la cuenta de banco y tenía ofertas de trabajo muy buenas, me dijo, no te sales, no te mueves. Pero cuando se me acabó ese colchoncito que tenía, que ya parecía un sleeping bag, así chiquito, chiquito, dije, Señor, hijo, ahora sí te puedes ir. Camina en fe que yo voy contigo. Dije, Señor, pero ahora ya no tengo nada en el banco. Las personas que me habían ofrecido trabajo ya no están en el negocio. Y ahí me cayó el 20. Por eso no me dejó que yo me saliera antes. Porque si yo me hubiera salido antes, yo hubiera padecido y hubiera sido avergonzado por mi desobediencia. Entonces, se le habrá olvidado a Dios que todas esas situaciones se habían dado. No, Él está en control. Amén. Cuando aprendamos a verdaderamente depender y decir, Señor, no tengo dinero en el banco, no tengo ofertas de trabajo, no tengo ni carro para manejar, nada más el carro así. Pero me levanté esa mañana, nunca se me va a olvidar. El día 2 de enero me levanté y dije, Señor, aquí estoy, tú abres puertas. La primera puerta que toqué se abrió, me dieron todo lo que necesitaba, pero Él quería ver mi disposición. O voy a obedecer y caminar en paz, o voy a ponerme a pelear con Dios, a decirle, ¿pero por qué esto? Si yo tenía aquellas oportunidades. Sí, pero entonces aquellas oportunidades te hubieran dado a ti el sentir de que fueron tus fuerzas, tus talentos, tus capacidades las que te sacaron adelante. Y lo que Dios quiere es que sea sus talentos, su poder, su gracia y su autoridad la que te saque y me saque a mí adelante. Amén. Porque entonces, en nuestra debilidad, es que su poder se manifiesta. Amén. Entonces dice, esas preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, que es lo que yo acabo de hablar, acabo de mencionarlo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántas veces el Señor nos cambia la jugada y te dice, deja la sociedad que tú tienes con ese individuo, con esa mujer, con ese hombre?
Porque esa sociedad se ha convertido en una relación tóxica que te está afectando tu vida espiritual. Te está quitando el tiempo para servirme. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo se encarga de pintarnos la fotografía tan bonita. Es que no, yo voy a trabajar con ellos, pero yo no soy como ellos. A veces hay un propósito. Dios te dice, a mí me lo dijo, en algún momento, yo te pongo como un faro en medio de las tinieblas. Y decía, Señor, pero ¿por qué yo tengo que estar aquí? Y me decía, tú eres luz en medio de las tinieblas. Y a través de lo que la gente ve en nosotros, la gente es transformada. Pero no, muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. No dejamos a Dios ser Dios. Se nos olvida que Él es soberano, que Él determina y decide todas esas cosas, el cuándo, el cómo y el dónde. Como decía la hermana Lucha, el qué, el por qué y el para qué. Se nos olvida y nos ponemos a cuestionarlo todo. De ahí el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, vamos a ver cuántas de estas cosas, y no vamos a hacer un examen, ¿verdad? Pero cuántas de estas cosas podemos reclamar como nuestras. Porque esto es un examen personal. Pero dice, a vuestra fe añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dice dominio propio, no demonio propio. Al dominio propio, paciencia. ¡Auch! Se pone más rojo, al rojo vivo esto, ¿eh? Dice, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La palabra amor vuelve a salir. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos sea por amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no escasean, abundan. Es necesario tenerlas, pero no escasamente. Deben de abundar, porque aquí está la promesa. Porque dice, si están en vosotros y abundan, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y desmenuzamos un poquito el versículo 9 porque dice, pero el que no tiene estas cosas, la vista, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Wow. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La importancia de practicar y vivir de acuerdo a lo que acabamos de leer. Tomando el carácter de Cristo. Dice, el nuevo nacimiento es solo el comienzo de nuestra jornada en Jesucristo. Vamos a leer en Efesios 4, 22 y 24, si me hacen favor. Efesios capítulo 4, leo del 22 al 24 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. Vuelvo a leer nada más el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué importante, qué gran compromiso el permitir que esa transformación de la cual comenzamos leyendo en Romanos, el no conformarnos, el no tomar la forma del mundo en que vivimos. Esta es una sociedad que si no nos cuidamos, vamos a terminar hablando, actuando y viviendo tal y como ellos. ¿Por qué? Porque nos ponemos nada más la etiqueta de cristianos, pero seguimos viviendo una vida sin ningún tipo de responsabilidad, sin obedecer. Vivimos de acuerdo a las comodidades, ¿verdad? ¿Por qué? Eso lo mencionaba hace un par de años. Había un programa, ¿verdad?, que salía en la televisión que se llamaba en inglés The New Normal, que decía el nuevo normal o nuevo normal. ¿Por qué? Porque lo que es normal ahora no era normal anteriormente. Las cosas que se están haciendo y viviendo en los días de hoy es normal. Es normal el que los hijos le falten al respeto a los padres. Es normal, lamentablemente, muchos de los países donde vivimos, en que todos los hombres tengan una o dos mujeres. A mí me lo alcanzaron a preguntar algunos de mis amigos. Y decían, bueno, ¿y tú cuántas novias tienes? Y me le quedaba viendo. Y digo, no, pues, estoy casado. Sí, pero ¿cuántas novias tienes? Y me lo preguntaba y se lo comenté a Silvia. Le dije, fíjate que pasó esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque es normal. Lo ven normal. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha llevado a un adormecimiento moral donde no hay limitaciones, donde los hijos pueden hacer lo que se les dé la gana, donde si se les llama la atención a los niños de 10, 11 años, en las escuelas se les enseña que levanten el teléfono y le llamen a la policía si sus padres les corrigen o les llaman la atención o les dan un barazo, un cintarazo X, ¿no? Y los hijos yo he escuchado, digo, no me toques, porque le llamo a la policía. Entonces dices tú, de 7, 8 años. Eso es normal. Estamos en el día de hoy viviendo donde ahí están todavía tratando de conseguir al juez ese para la Corte Suprema. Es la persona más hermosa y más bella y más moral y apenas lo traen y ponen la nominación y empiezan a escarbar y ya le encontraron una, ya le encontraron otra y ya le pesa al presidente haber mencionado su nombre. ¿Por qué? Porque lo presentó como una persona moralmente correcto, ¿verdad? Y resulta que tenía un montón de cosas escondidas en el closet, ¿verdad? De esqueletos. Entonces, lo ve normal. Entonces no podemos caer nosotros en el mismo juego de inmoralidad del diablo, sino que tenemos que aprender a apartarnos y a buscar el acercarnos a Dios cada día más. Por eso lo escribí aquí, eso que acabamos de leer ahorita. Nuevo nacimiento es solo el principio de nuestra jornada en Jesús. Porque si ya le aceptamos, ya le acepté como Señor y Salvador. Ya me bauticé. Vengo a la iglesia todo el tiempo. Y la transformación, y la renovación, y la obediencia, y la santidad. Es que esas son cosas que esos son del Antiguo Testamento. No son del Antiguo Testamento. No es para hace 2000 años en la iglesia de Éfeso. Eso es para el día de hoy. Y Dios nos lo ha dejado claramente escrito, pero no para que lo leamos y luego cuando no nos gusta lo guardemos y nunca más lo volvamos a hojear. ¿Por qué? Porque nos la pasamos muchas veces escuchando predicaciones positivas que nos animan y nos exhortan y ¿verdad? Pero cuando nos llama la atención y nos jala las orejas y el Señor nos confronta, ya no nos gusta. Y por eso muchas veces mejor los borramos, ya no los sigo a ese hermano. ¿Por qué? Porque habla muy duro. Es la realidad. Es la realidad. Entonces,
formando el carácter de Cristo en mí. Me muevo más rápido. Y para esto sí, si me pudieras ayudar bien rapidito. Hay algunas características importantes que son necesarias en nuestra vida, cosas que Jesús practicó. Y si la Biblia dice que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto que es Jesús, parecernos más a Él y que nuestro carácter empiece a ser transformado, que es lo que Dios quiere, y nos parezcamos cada día más a Jesús, son cosas que tenemos que practicar. La primera es amor. Si puedes leer en 1 Corintios 13, el versículo 1 al 3, ¿no? Por favor. Claro. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La importancia del amor. El amor es la base de todo lo que hacemos. Por amor y por obediencia Jesús hizo lo que hizo y padeció y murió y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar, en esta noche, sabiendo que hemos sido salvos por gracia y por su misericordia. La otra es integridad, y lo voy a leer en el libro de Josué, en el capítulo 24 y en el capítulo 14. Integridad, Josué 24, 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Qué importancia donde dice servirle con integridad y verdad. Lo contrario de la integridad verdaderamente es el ser chueco, el nunca ser quien tú verdaderamente debes de ser, es ser un engañador, el no permitir que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque te van a decir tus verdades. Tenemos que caminar en integridad. Amor, integridad. El próximo es honestidad. Si lo pudieran leer en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Con honestidad. La próxima es con fidelidad. Y eso está en 2 de Crónicas, capítulo 34, y voy a leer el versículo 12, con fidelidad. 34:12 dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Otra es la humildad, que eso es una de las palabras que de las cosas, no más palabras, ¿verdad? Que nos cuesta el ser humildes, ¿verdad? A mí mis hijos se ríen porque les digo, mi mayor orgullo es ser humilde, y ellos se ríen. Pero son dos cosas que no van juntas, el orgullo y la humildad no van de la mano, ¿verdad? Así que humildad en el Salmo 147:6. Y eso dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Muy bien. La próxima palabra, la siguiente, es perseverancia, y está en Proverbios capítulo 24, versículo 16, porque dice, este me encanta,
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces caerá el justo. Esa es la perseverancia. No importa cuántas veces. Dios está para levantarnos y para sostenernos, pero tenemos que saber ser perseverantes. Y una más, la última es generosidad. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Estas son cosas, ¿verdad?, que son parte de lo que debe ser el carácter de Cristo en mí, manifestándose en mí. El amor, la integridad, la honestidad, la fidelidad, la humildad, la perseverancia, la generosidad. Y hay muchas otras. Estas son 7. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que seguir procurando y buscando en nuestra vida personal, porque son necesarias para el caminar diario de lo que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Terminamos leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, y eso lo leo yo. Dice, hijitos míos, vamos a Pablo, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, formado en vosotros. No es fácil el muchas veces tener la capacidad de discipular, de coexistir con otras personas que nos están rodeando. Pero como dice aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muchas veces decimos, ay Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque decimos, es que se me agota la paciencia, ¿verdad? Como líderes muchas veces decimos, ay, es que este hermano siempre te sale con lo mismo. Y es que este brother siempre habla esto y siempre, ¿verdad? Y decimos tú, Señor, ¿hasta cuándo? Pues aquí nos está dando la respuesta, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque dice, un poquito antes dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, es a veces, imagínense cómo de esta manera lo está él, o sea, poniendo como si fuera una cosa, yo no sé lo que se sienta, ¿verdad? Ni me interesa saber. Pero verdaderamente cuando él está comparando los dolores de parto con el tener que estar lidiando, ¿verdad? Entonces, nos está dando una idea muy fuerte y cercana, ¿verdad? De lo que muchas veces es esto. Así que a nosotros, y lo hablo en general, ¿verdad? Los que estamos comenzando lo que Dios ha puesto en nosotros y hemos decidido responder y hemos decidido aprender y caminar juntos, mantengamos eso siempre muy en mente, ¿verdad? La importancia de buscar el carácter de Cristo. Hemos sido llamados, Dios quiere que seamos transformados. Y como lo decía, el carácter es algo que se puede transformar. El temperamento no podemos tocarlo, pero la personalidad es una agrupación de todo eso junto, ¿verdad? Tenemos que ser llamados a tener el carácter de Cristo. Dios les bendiga. Esta fue la clase del día de hoy.